Bueno, pues puesto que algo que nos conducía ese desarrollo anterior, algo que no es que lo queramos en sí mismo, pero que como es la condición de la posibilidad de poder en general montar estrategias para conseguir fines, puesto que es ni más ni menos que pueda haber, digamos, bases de datos, ¿no? O sea, que pueda haber algo con lo que se cuente, ¿no? Que pueda haber algo con lo que se cuente. Bueno, eso que hemos relacionado con la, hemos explicado precisamente a través de la noción de garantía que habíamos establecido hace unas cuantas semanas y que la habíamos establecido precisamente para derivar de ella un concepto posible de derecho que nos permitiese identificar cierta cosa que conocíamos como la conciencia de la sociedad y con el derecho, ¿no? Para identificar, o sea, para identificar cierta cosa que deducíamos de la conciencia de la sociedad civil como el derecho, necesitábamos una especie de definición nominal de derecho, que entendemos por derecho, ¿no? Y eso lo teníamos a partir de la noción de garantía. Eso lo teníamos a partir de la noción de garantía. Entonces, bueno, ahora partiendo de bien, vamos a ver. Bueno, simplemente antes de pasar a la segunda ley, ¿no? quería recordar que a lo que hemos llegado siguiendo el desarrollo de Hobbes era precisamente a la noción de garantía y por lo tanto a la noción de la cual en su día habíamos deducido una definición nominal de derecho que nos había permitido identificar ciertas cosas que derivábamos de la conciencia del civil como el derecho, ¿no? Recordad que bueno, esa noción de garantía tenía en su momento unas consecuencias determinadas que tenemos que recordar dentro de unos instantes para desarrollar la actividad. Tenía unas consecuencias determinadas. Entonces, bueno, de todos modos, el recordar esto viene a cuento de que podamos decir que en efecto lo que estamos descubriendo siguiendo esta argumentación de Hobbes, es no otra cosa que por otra vía precisamente la noción de derecho. O sea, al llegar a eso de que la paz es algo que tenemos que querer, no porque eso con todas sus implicaciones lo queramos o no lo queramos, sino en el sentido que ya se ha expuesto, de que es la condición de que podamos hacer cálculos y estrategias, etcétera, ¿no? Al establecer eso, hemos introducido el fenómeno garantía en el ámbito de algo que, en el sentido que hemos dicho, tenemos que querer o a lo que tenemos que aspirar, ¿no? La noción de garantía es la noción de derecho. No es querido ahora en el sentido de que sea algo de lo que tengamos ganas, ¿no? De la pasión de la que antes se hablaba, ¿no? No es querido en ese sentido, pero no es querido en ese sentido porque no es una determinada cosa querida, sino la condición de que se pueda en general luchar por las cosas que se quieren, ¿no? Es la condición de
Bueno, es la noción de garantía, y por lo tanto aquí podemos meter todo lo que dijimos hace unas cuantas semanas, y que lo dice también Hobbes, por otro lado, ya pues se dice un par de siglos antes de otros momentos en los que también se dice, a saber, aquello de que, bueno, garantía quiere decir que haya una fuerza material que garantice, ¿no? O sea, que se pueda contar con algo, con lo que sea, o sea, que haya unas cosas con las que se pueda contar, quiere decir que se constituya una fuerza que haga que esas cosas se cumplan. Exactamente. Que se constituya una fuerza que haga que esas cosas se cumplan, pero no hay otra manera de poder contar con algo que haya una fuerza que garantice que sea algo que se cumple, ¿no? Y para que sea una fuerza que efectivamente garantice, o sea, para que haya garantía, para que haya paz, ¿no? ¿De acuerdo? Para que sea una fuerza que efectivamente garantice, pues tiene que ser una fuerza material, tiene que ser una fuerza material, digamos, superior a cualquier otra. Porque si no es superior a cualquier otra, entonces no garantiza, evidentemente, ¿no? Porque bastaría la oposición de otra que fuese superior a esa para que ya no se cumpliese la garantía, ¿no? Entonces no había garantía, porque garantía es algo que se cumple siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Garantía es algo que se cumple siempre. Entonces, para que haya garantía, tiene que haber una fuerza material que garantice, ¿no? Y para que una fuerza material garantice, pues tiene que ser una fuerza materialmente superior a cualquier otra fuerza que materialmente haya, ¿no? Tiene que ser una fuerza materialmente superior, materialmente más fuerte que cualquier otra fuerza que materialmente haya, ¿no? Si no, no garantiza. Cualquier otra fuerza que materialmente haya quiere decir cualquier otra fuerza que pueda intervenir en ese ámbito, que pueda intervenir materialmente, no que esté legitimada en algún sentido para intervenir, sino que pueda materialmente intervenir. Por lo tanto, esto implica un poder material, digamos, capaz eventualmente de aplastar a cualquier otro poder material. Implica un poder material capaz eventualmente de aplastar a cualquier otro poder material. Si no, no se puede. Bueno, esto ya lo habíamos dicho en su momento, ¿no? Esto ya lo habíamos dicho en su momento, o sea, esto no es nuevo, pero bueno, ya se dijo en el siglo XVII, ya lo dijo Hobbes, ¿no? Lo cual quiere decir efectivamente que la segunda ley, espera para pasar a la segunda ley, lo cual quiere decir efectivamente que la segunda ley es que tiene que haber ese poder material, eventualmente capaz de aplastar a cualquier otro, ¿no? La segunda ley es esa, ¿no? O sea, en otras palabras, que tiene que haber ese poder material, capaz de aplastar a cualquier otro. Además, cuidado, quedamos en que la expresión leyes de la naturaleza, que a lo mejor no es la que hay que sostener a largo plazo, pero tiene interés el que Hobbes la haya usado solo en este contexto, o sea, no para hablar de las leyes de la física y tampoco para hablar de decisiones o voluntades, ¿no? Que la haya mantenido solo en este contexto. O sea, entonces, la segunda ley de la naturaleza, en el sentido que hemos dicho, es que tiene que haber esa autoridad. Las leyes de la naturaleza expresan algo que tenemos que querer, no en sí mismo, o sea, no porque en sí mismo nos guste o no nos guste, sino porque eso se ha dicho, porque es una condición de la posibilidad de que podamos en general hacer cálculos y por lo tanto montar estrategias, etcétera, ¿no? Entonces, la segunda ley es que tiene que haber esa autoridad, y eso de que tiene que haber esa autoridad quiere decir, vamos a ver, fijaos bien, estamos partiendo hasta el momento de una situación que llamábamos, aunque fuese con carácter crítico, derecho natural. Era para criticar esa expresión, ciertamente, pero era derecho natural, digamos, si vale derecho natural, y entonces lo que eso quiere decir es que cada uno pueda hacer aquello que simplemente pueda hacer, ¿no? O sea, que cada uno pueda satisfacer sus deseos hasta allí, hasta donde llegue su capacidad material de satisfacerlos, ¿no? De esa situación partíamos.
Lo que pasa es que a partir de esa situación, en donde hemos visto que había un cálculo de estrategias de medios y fines, que eso era la razón, el conocimiento, etcétera, etcétera, eso está ya en esa situación. A partir de esa situación hemos deducido una serie de condiciones de que ese cálculo de medios y fines pueda tener eficacia, pueda realizarse, pueda valer, ¿no? Pueda valer. Entonces, lo que nos ha salido a partir de esa situación de, digamos, derecho natural o derecho de naturaleza, de que, digamos, cada uno hace sencillamente lo que puede, en esa situación de, digamos, guerra de todos contra todos, lo que hemos encontrado es que se constituye, por así decirlo, por lo menos se constituye en el razonamiento que estamos siguiendo. No estamos diciendo que se haya constituido alguna vez en el momento X, Y o Z, pero se constituye en esa génesis que estamos produciendo, se constituye un poder material superior a cualquier otro, eventualmente capaz de aplastar a cualquier otro, ¿no? Por lo tanto, lo que ocurre aquí, y lo que la segunda ley de la naturaleza expresa es que cada uno hace uso de ese derecho natural que inicialmente le atribuíamos y que le seguimos atribuyendo, de buscar el cumplimiento de sus deseos por los medios que pueda, ¿no? Cada uno hace uso de ese derecho natural que tiene, cada uno hace uso de ese derecho natural que tiene, cada uno hace uso de ese derecho natural que tiene para renunciar a los contenidos de ese derecho, renunciar, digamos, a hacer lo que le dé la gana, en toda la medida en que ello sea necesario, para conseguir eso que hemos llamado trabajo. Que es la garantía de que determinadas cosas son seguras. Que es la existencia de garantías, ¿no? ¿Por qué? Porque la existencia de garantías en efecto interesa a cada uno. Interesa no como objeto de deseo, evidentemente, sino como la posibilidad en general de perseguir deseos. Dado que el que haya garantías interesa a cada uno, no como un objeto de deseo, insisto, pero sí como la posibilidad en general de perseguir deseos. Porque es la posibilidad de contar con algo, por lo tanto, la posibilidad de hacer cálculos, la posibilidad, por ejemplo, de montar estrategias. Puesto que el que haya garantías interesa a cada uno, entonces cada uno renuncia a los contenidos de ese derecho natural inicialmente atribuido, es decir, renuncia a hacer lo que le dé la gana. ¿En qué medida? Pues exactamente en toda la medida que sea necesaria para conseguir que haya garantías. Para conseguir que haya garantías. ¿No? Por lo tanto, para conseguir eso que hemos llamado la paz, el tiempo de paz. Esto es la segunda ley. Pero ¿qué es lo que esta segunda ley expresa, evidentemente? Pues ni más ni menos que esa, digamos, entrega de poder a una autoridad, entrega de poder a algo de forma que se constituya efectivamente un poder superior a cualquier otro. La segunda ley dice que renuncio a los contenidos de mi derecho natural, es decir, renuncio a hacer lo que me dé la gana, que es el derecho natural, renuncio a los contenidos de mi derecho natural, renuncio a hacer lo que me dé la gana, en toda la medida que sea necesaria para que haya garantías, ¿no? Para que haya garantías. Me olvidaba de añadir, está en el texto, pero es evidente, asumiendo que los demás hacen lo mismo. Hacen la misma renuncia, ¿no? ¿Está claro? Sí, si no lo vale. ¿Está claro? Asumiendo que los demás hacen la misma renuncia.
O sea, asumiendo que es una vida no solo... O sea, en otras palabras, una vez más, y vemos como estaba ya en el siglo XVII todo, ¿no? En otras palabras, una vez más, ese yo renuncio a, ese yo es cualquiera, ¿no? El mismo razonamiento de las últimas semanas, ¿no? ¿De acuerdo? Ese yo tiene que ser cualquiera, si no, no vale, ¿no? ¿De acuerdo? Ese yo tiene que ser cualquiera, si no, no vale, ¿no? Asumiendo que los demás hacen, o si queréis decirlo así, a condición de que los demás hagan lo mismo, ¿no? A condición de que los demás hagan lo mismo. O sea, digamos, contra la, es decir, a cambio de la garantía de que los demás hacen la misma renuncia, ¿no? A cambio de la garantía de que los demás hacen la misma renuncia. A cambio de la garantía de que los demás hacen la misma renuncia. Esa es la segunda. O sea, la segunda ley es hago uso de derecho natural, hago uso de mi derecho natural para renunciar a los contenidos de ese derecho natural, que el derecho natural es hacer lo que me dé la gana, ¿no? Hago uso de mi derecho natural, es decir, de mi derecho a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Hago uso de mi derecho natural, es decir, de mi derecho a hacer lo que me dé la gana, para renunciar a los contenidos de ese derecho en toda la medida en que ello sea necesario, para conseguir su confirmado paz, o sea, que haya garantías, ¿no? Que haya garantías, por ejemplo, que haya posibilidad de contar con, que haya garantías. Naturalmente esto implica la coletilla, porque si no, no tendría sentido, implica la coletilla, que además está exactamente en el texto, de asumiendo bajo la condición de que los demás hacen lo mismo, ¿no? O si queréis simplemente añadiendo, y ese yo que se menciona, por definición tiene que ser cualquiera, ¿no? Por definición tiene que ser cualquiera, ¿no? O sea, no es yo fulano de tal, sino... Bien, entonces, lo que esta ley formula, evidentemente, es esa, digamos, entrega de poder que constituye, entrega de poder a algo, ¿no? Que constituye un poder material capaz de garantizar. Y capaz de garantizar quiere decir capaz de aplastar a cualquier otro poder material que haya. Vamos a ver. El hecho de que estemos insistiendo, naturalmente, a ver, por supuesto que esta cesión, digamos, esta cesión de contenidos de derecho, esta cesión de fuerza, esta cesión de poder, que por supuesto es una cesión interesada, pues, es imprescindible para que se pueda contar con algo, es imposible montar estrategias para perseguir deseos en una situación de imprevisibilidad absoluta, ¿no? Es imposible hacer cálculos si no hay algo con lo que se cuente, etc. Bueno, es una renuncia interesada, ¿no? Es una cesión de poder interesada y, por supuesto, por lo tanto, es una cesión de poder coaccionada. Claro, es decir, eso no es ningún gesto de libertad ideal y originaria, eso no existe, ¿no? O sea, estoy coaccionado, evidentemente, por el hecho de que esa es la única vía por la cual puedo quizá conseguir algunos deseos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, eso lo hago, bueno, pues si queréis llamarle pues por miedo o por llamadle como queráis, porque evidentemente eso es coacción. Ya habíamos dicho hace algún tiempo, habíamos hecho un razonamiento hace ya algún tiempo, hablando, bueno, no sé si fue directamente de Marx o de Marx a través de Kant, o citando a Kant a propósito de Marx, ¿no? Habíamos hecho un razonamiento en el sentido de que eso de la coacción es ni más ni menos que el hecho de que se es entidad física, ¿no? Ni más ni menos que aquello de, ¿no os acordáis de aquello de yo estoy coaccionando a este señor porque por el hecho de que yo en este momento estoy aquí, no puede estar ahí, solo sea por eso lo estoy coaccionando, ¿no? Es más, me puedo apartar y dejarle que esté, pero entonces él no puede estar aquí, en donde estoy yo ahora, y por tanto lo estoy coaccionando, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, coacción es simplemente el hecho de existir físicamente, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, sí, claro, es bajo coacción, claro, como todo, absolutamente todo es bajo coacción, ¿no? O sea, la cuestión aquí no es que haya o no haya coacción, sino simplemente encontrar, a partir del hecho de la coacción, una manera de distinguir entre coacción legítima y coacción ilegítima. Así de claro. O sea, no es cuestión de decir coacción sí, coacción no.
partiendo, lo que sí se puede hacer es, partiendo de la coacción, encontrar una manera conceptual de distinguir entre legítimo y no legítimo, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Para Kant, para Hobbes, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, esto que hemos hecho aquí, ya os dais cuenta de que es en definitiva lo que hemos hecho. Es decir, hemos traído a colación a Hobbes aquí, y en general estaba Hobbes previsto en la marcha de esto. Bueno, pues básicamente para indicar que esa noción de sociedad civil y de derecho, básicamente en este caso la noción de sociedad civil, vista a través de la consiguiente noción de derecho y de Estado, bueno, la garantía y por tanto la autoridad que conoce el poder material que garantiza, etc. O sea, lo que hemos querido hacer con esta alusión a Hobbes es ver que eso que ya había aparecido antes, de cierta noción de derecho y el Estado que está implicada en el concepto de sociedad civil como conciencia de la sociedad civil, etc., pues sí que es en efecto la noción de derecho y de Estado característica de la modernidad en su conjunto, ¿no? Independiente, porque en definitiva estamos encontrando en el fondo la misma noción, por así decir, el primer teórico moderno de la cuestión, o sea, digamos, el primer autor que habla de eso, que habla de derecho y de Estado, y de sociedad, y de poder civil, ¿no? El primer autor que habla de eso en unos términos que el historiador de la filosofía tiene que calificar de modernos, aunque sea el primero y por lo tanto es muy rudimentario, pero es a la vez rudimentario, pero al mismo tiempo el padre, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, rudimentario, pero al mismo tiempo el padre fundador, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Rudimentario, pero al mismo tiempo el padre fundador es digamos, lo que es inherente a la condición de poder decir el primero, ¿no? Bueno, pues vemos que ya ahí está, la noción de derecho, que está la noción de lo civil, ¿no? La noción de lo civil, que hemos visto, por otro lado, desde otro momento de la historia del pensamiento, emerger como conciencia de la sociedad civil a partir de todo aquello de la mercancía, etc., ¿no? La misma noción de derecho y de Estado, que encontramos en Hobbes. Lo que pasa es que lo que hacemos para documentar de alguna manera que esa es la noción de derecho y de Estado, digamos, obvia, común en la modernidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto a más de uno le puede producir dificultades. Porque al mismo tiempo resulta que el aspecto pictórico, plástico, empírico, ¿no? De descripción de cosas y de toma de posición ante cosas, pues de entrada parece enormemente distinto en Hobbes que en los otros autores a los que hemos citado, no solamente que en Marx, sino bueno, por ejemplo que en Kant, ¿no? A quien hemos citado muy de pasada, pero sí lo hemos citado, ¿no? Digamos que el uso que se hace de esa noción de derecho en el fondo es la misma, esa noción de garantía ya vimos en su momento que implicaba universalidad, ¿no? Garantizar quiere decir, decíamos en su momento, hablando de Marx, de Kant y de otros, ¿no? Garantizar quiere decir, o sea, derecho se diferencia de mero hecho, en que el derecho a A quiere decir que A lo tienes garantizado de antemano. Pero decíamos, ese de antemano quiere decir con carácter universal, que tú una regla universal, por lo tanto, de ahí obteníamos la noción de un sistema de garantías no es neutral respecto a qué es lo que se garantiza, puesto que ¿qué es lo que se garantiza? Pues evidentemente todo aquello y solo aquello que se pueda garantizar en términos universales. Y de ahí salía todo aquello de yo he de poder hacer todo aquello tal y bajo condiciones tales que eso no sea incompatible con que bajo las mismas condiciones también cualquier otro se quiere, etc., ¿no? O sea, la universalidad está vinculada a la noción de garantía, ¿no? Y la noción de garantía está vinculada a la noción de derecho. Por lo tanto, ese continuo conceptual ahí está. Y además hemos visto que asoma también en Hobbes, claramente, aunque solo sea por eso de yo hago esa renuncia
a condición de que cualquier otro haga exactamente la misma renuncia, ¿no? O sea, está claro que ahí lo que está es que garantía quiere decir universalidad, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, garantía quiere decir no solamente para mí, sino para cualquier otro, y que además lo mismo exactamente para cualquier otro que para mí, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, vamos a ver, esa noción, sin embargo, pues parece haber sido objeto de usos enormemente contrapuestos, por lo menos si hacemos caso a las lecturas un poco apresuradas, ¿no?, de los textos, porque a primera vista, a ver, cualquier estudioso, digamos, no demasiado minucioso, un tanto apresurado que tiene prisa por cumplir el programa, ¿no?, de la historia de la filosofía, pues asocia esto de Hobbes con algo parecido a una defensa del absolutismo, con algo parecido, no exactamente como una defensa del absolutismo, pero sí con algo parecido. Es decir, que lo asocia en el sentido de, bueno, Hobbes vive en un momento, Hobbes pertenece a un momento en el que vamos a ver, lo que había, no había ese problema de la República Democrática, del que hablamos siguiendo a Marx y a propósito de cualquier cosa con la referencia a Kant, pues no era un problema que estuviese planteado en la época de Hobbes, ¿no? Los estados o algo así, no voy a entrar en el punto, es clara, digamos, exacta la palabra estados que había en Europa, eran reyes absolutos, ¿no? Eran monarquías absolutas, ¿no? Entonces, bueno, hay concretamente en donde vivía Hobbes, donde en principio vivía Hobbes, en Inglaterra, pues hay efectivamente un cuestionamiento de esa situación, y entonces, bueno, de alguna manera se está acostumbrado a asociar a Hobbes con una por lo menos parcial, aunque matizada defensa de ese poder absoluto, frente a esos intentos de cuestionamiento, pues que en un momento dado acaban cortando la cabeza del rey, ¿no? Estamos acostumbrados a interpretar a Hobbes como alguien que en cierta manera estaría a favor de ese absolutismo, que lo defendería frente. Porque, bien, es muy fácil, muy inmediato, incluso para los contemporáneos de Hobbes y hasta quizá para Hobbes mismo, ¿no?, interpretar eso de que solamente puede establecer garantías una fuerza material capaz de aplastar a cualquier otra, ¿no? Sobre todo, interpretar el que esto es la noción de derecho, y por lo tanto lo que no tiene sentido es alegar un derecho frente a esa fuerza material superior a cualquier otra. O sea, alegar un derecho. O sea, esto que hemos dicho es la noción de derecho. A la noción de derecho le es inherente esa existencia de una fuerza material superior a cualquier otra. Por lo tanto, lo que no tiene sentido es que alguien alegue un derecho, por así decir, desde fuera, frente a, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, derecho presupone Estado como fuerza material, ¿no? Y por lo tanto no se pueden tener derechos desde una situación de impotencia, digamos, de derechos frente a esa fuerza, derechos frente al poder, ¿no? ¿De acuerdo? Se puede, esto ya lo veremos, se puede quizá discutir si el poder es o no es el poder del que se está hablando en la teoría del derecho. Si el poder es eso, o si es simplemente pues, una cuadrilla de bandidos que quieren secuestrar a la población en su conjunto, la cual padece el síndrome de Estocolmo, ¿no? Bien, se puede discutir, eso sí se puede discutir, O sea, se puede discutir si es lo que hay como situación de poder. Se puede discutir si eso que hay como situación de poder es efectivamente una situación de Estado de Derecho en el sentido de la teoría del derecho moderna, o es eso otro que he dicho de la cuadrilla de bandidos que quieren secuestrar. Se puede discutir si es lo uno o lo otro, y además ahí nunca habrá soluciones unívocas. Siempre será en alguna medida lo uno y en alguna medida lo otro. ¿Me explico? Siempre será en alguna medida lo uno y en alguna medida lo otro.
siempre, ¿no? Bueno, quizá en algún caso pueda ser meramente cuadrilla de bandidos, ¿no? Ahora, meramente Estado, seguro que no. Seguro que no, porque entonces ahí perderíamos toda posibilidad de crítica, ¿no? ¿De acuerdo? Seguro que no. Esto sí se puede discutir, esto sí se puede discutir. Lo que no se puede hacer es situar el derecho en otra parte, fuera de la existencia de un poder. ¿De acuerdo? Fuera de la existencia de un poder. O sea, lo que no se puede es decir, no, no, yo no tengo poder alguno, pero tengo soy el derecho. Eso no tiene significado. Entonces, claro, efectivamente, la crítica, evidentemente el cuestionamiento del absolutismo, pues bueno, de hecho se hace por vías retóricas de este tipo, es decir, de alegar un derecho natural frente al rey absoluto, alegar un derecho natural frente al rey absoluto, alegar un derecho frente a, y efectivamente ahí Hobbes dice que esto conceptualmente no se sostiene. O sea, que no hay situación de derecho si no hay posibilidad de garantizar. Por lo tanto, esto es una charla inconsistente. Eso no se puede hacer, ¿no? Porque eso conceptualmente no es sostenible. Se hace, pues, la cuestión se hace de esta manera, de alegar un derecho frente a el poder, frente al poder existente, ¿no? Alegar un derecho frente al poder efectivo, ¿no? Alegar un derecho frente al poder efectivo, ¿no? Esto es conceptualmente inconsistente. No puede haber derecho sin capacidad coactiva, ¿no? Podrás alegar lo que quieras, pero no alegues un derecho, ¿no? No alegues un derecho. Igualmente, pues, otra cosa también ha aparecido aquí, que no cabe hablar de un pueblo, que se contrapondría, por ejemplo, al rey, al poder absoluto, etc. Que no cabe hablar de un pueblo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Que eso qué es? ¿No? ¿Eso qué es? Hemos dicho que en moderno no hay comunidad, ¿no? No hay comunidad. Esto no, o sea, incluso cuando introducimos el concepto de democracia, república democrática, dijimos que había que olvidarse para que esto tuviese un contenido, para que esto tuviese un contenido sostenible, dijimos, cuando introducimos el concepto de república democrática, dijimos en positivo, sí, como concepto de utilizar, pero para que esto tenga contenido sostenible tenemos que olvidarnos de esa presunta interpretación, digamos, pseudo-griega, de la palabra democracia, que significaría que hay una cosa llamada el pueblo. No, eso no lo hay, eso no es nada, ¿no? Porque precisamente lo que no hay es comunidad alguna, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, lo que es cierto es que la teoría de Hobbes es destructiva respecto de lo que podemos llamar las bases retóricas del cuestionamiento del absolutismo en su momento. ¿De acuerdo? Es destructiva a este respecto. Y en ese sentido, pues sí que puede haber sonado de defensa del absolutismo. Por ejemplo, tiene que haber un poder superior a cualquier otro, ¿no? Y además ha de ser un poder frente al cual nadie puede alegar ningún derecho. Se puede discutir si ese poder es el poder que está dando en la teoría del derecho o si es lo otro que he dicho antes del síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que no se puede hacer es alegar un derecho desde fuera absolutamente del poder, ¿no? Puedes alegar un derecho desde fuera absolutamente del poder, ¿no? Bueno, por este lado es destructivo frente a las bases pseudoteóricas, digamos, de la crítica del absolutismo que en efecto se estaba produciendo en aquel momento y que era tan rudimentaria como rudimentario es el absolutismo como forma de poder, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, era tan rudimentaria como rudimentario es el propio absolutismo como forma de poder dentro de la modernidad, ¿no? O sea, era, digamos, lo uno para lo otro, tal para cual, ¿no? Bueno, es destructiva respecto de las bases pseudoteóricas. Pero, vamos a ver, acabo de decir que esas bases pseudoteóricas eran en efecto rudimentarias, como rudimentario es el propio absolutismo como forma de poder dentro de la modernidad. Como usted ya estoy diciendo que, de todos modos, la teoría de Hobbes lo que no era tampoco en absoluto era nada favorable al propio absolutismo. Hasta aquí he dicho, es demoledora cuando se refiere a las bases retóricas o pseudoteóricas de la crítica del absolutismo, pero, digamos,
incluso los propios defensores del absolutismo, incluso los propios defensores algo lúcidos del absolutismo, pues a ellos tampoco les gustó nada Hobbes. No les gustó absolutamente nada y además, quizá porque algunos de ellos pues habían, digamos, estudiado más, porque tenían una posición más cómoda, habían tenido más tiempo de pensar, etcétera, etcétera, pues se dieron bastante bien cuenta de por qué aquello no valía, por qué aquello no era pro-absolutista, ¿no? Se puede notar en un detalle que salta mucho a la vista, y así somos algo breves. Vamos a ver, puesto que la cuestión es que no se puede alegar derecho desde fuera del poder, que no se puede alegar derecho desde fuera del poder, porque solo hay derecho si hay, una capacidad coactiva o la posibilidad efectiva material de establecerla, ¿no? Puesto que no se puede alegar derecho desde fuera del poder, entonces también es verdad que el rey mismo, en el momento en que su poder empieza a tambalearse, no digamos en el momento en que le cortan la cabeza, ¿no? Pero incluso en el momento en que su poder empieza, aunque solo sea a tambalearse, tampoco tiene nada que alegar. Tampoco tiene nada que alegar. Y tampoco es que el rey tampoco es un rey legítimo, sino es un rey de hecho. ¿De acuerdo? Es un rey de hecho. Cuando evidentemente los reyes absolutos necesitaban de la legitimidad natural o divina, o como se le quiera llamar a eso, ¿no? ¿De acuerdo? Es imposible ejercer la condición de rey absoluto sin una legitimidad per se, ¿no? Y decir, yo o mi familia o lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Soy legítimo, ¿no? ¿De acuerdo? Es imposible sin esto. Y esto no lo reconoce la teoría de Hobbes, ¿no? Eres rey mientras efectivamente estés en condiciones materiales tales que lo que tú dices se hace. En el momento en que digas una cosa y esa cosa no se haga, ya puedes ir preparando las maletas. ¿Sí de claro? ¿No? En el momento en que digas una cosa y esa cosa no se haga, ya puedes ir preparando las maletas. Porque tú ya no garantizas nada. Y como no garantizas nada, pues no eres ese poder que necesitamos para que haya garantías, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, la teoría era igualmente desfavorable a cualquier tipo de poder autoritario puro y simple, ¿no? A cualquier tipo de poder absoluto, ¿no? En el sentido de que, o sea, tampoco le reconoce ninguna legitimidad en sí mismo, ¿no? Vamos a ver. Podríamos desarrollar esta cuestión planteada. Vamos a ver. Hobbes no gusta nada a los críticos del absolutismo, pero tampoco gusta nada a los absolutistas. Y además, ambos tienen razón, ¿no? Ambos tienen razón. Además, ambos tienen razón. Podríamos desarrollar esta cuestión. Podríamos desarrollar esa cuestión del siguiente modo. Hobbes habla de garantía. Es verdad que Hobbes, que es un autor del siglo XVII, es un autor de los albores de la modernidad, Hobbes no desarrolla esa noción de garantía. Habla de garantía simplemente en el sentido de paz, del que hemos hablado, ¿no? De que se pueda contar con algo. No desarrolla esa noción de garantía en la línea de ver qué cosas han de garantizarse, ¿no? Como si lo hicimos aquí en clase en semanas anteriores o en meses anteriores, porque estábamos siguiendo otros autores, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces nos planteamos la cuestión de, bueno, garantía, pero ¿garantía de qué? ¿Garantía de qué? Y entonces vimos que el de qué no era, o sea, que el de qué de alguna manera se seguía de la propia noción de garantía, ¿no? Porque el garantía de la universalidad, que está también formulado en Hobbes, pero sin ese desarrollo que ya hemos explicado, de que tenga que ser universal, se sigue ya qué puede ser y qué no puede ser, ¿no? Porque tendrá que ser aquello que se pueda garantizar en esos términos de universalidad que estábamos diciendo, y esto da lugar a un desarrollo de qué es lo que se puede garantizar y qué es lo que tiene que estar garantizado, ¿no? ¿De acuerdo? O a qué garantías se puede aspirar y a qué garantías no se puede aspirar, porque son incompatibles con la universalidad y por tanto con la garantía misma, ¿no?
Ese desarrollo es posterior. Ese desarrollo es posterior. Bueno, pero ese desarrollo que es posterior y que aquí ya hemos apuntado, porque nosotros venimos un montón de siglos después de Hobbes, ¿no? Ese desarrollo que aquí ya hemos apuntado, pues tendría que ver con esa cuestión que hace un momento hemos mencionado y que hemos dicho que eso sí se podía preguntar. O sea, decimos, no se puede plantear una cuestión de derechos desde fuera del poder, decíamos, ¿no? Porque la noción misma de derecho implica capacidad coactiva, La noción misma de derecho implica capacidad de poder, no se implica garantía y por tanto implica poder material suficiente para, etcétera. No se puede plantear una cuestión de derecho desde fuera del poder, simplemente desde fuera de decir yo tengo mi derecho, independientemente de que no tenga ningún poder, mi derecho está por así decir escrito del cielo, ¿no? Eso no se puede plantear. Eso no se puede plantear. Lo que sí se puede plantear, y además es lo que se plantea a lo largo de toda la filosofía del derecho contemporánea, decíamos, es hasta qué punto determinada situación materialmente dada, determinada situación de poder fáctico, es en efecto Estado y derecho en el sentido de la teoría del derecho, en el sentido de que se maneja efectos en la teoría del derecho, hasta qué punto es de eso de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Hasta qué punto es de eso de lo que estamos hablando? ¿Hasta qué punto cierta teoría del derecho es o no es aplicable a una situación empíricamente dada? ¿Está claro? ¿Hasta qué punto, pues cuando una teoría del derecho habla, por ejemplo, del Parlamento, ¿no? Que es un concepto generado en la teoría del derecho, hasta qué punto esto se corresponde, pues con lo que está pasando en el edificio X, donde están reunidos 400 señores en un momento dado apretando los botoncitos de votar, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, digamos, hasta qué punto los conceptos empíricamente descriptivos de determinada situación empíricamente dada son los mismos conceptos que los conceptos de la teoría del derecho. Eso sí, claro, es claro que se lo plantea. Y eso es la cuestión que hace un rato he planteado en los términos de hay una situación de poder dada. Evidentemente, si no hay una situación de poder dada, entonces no hay derecho, ¿de acuerdo? Pero dada una situación de poder, de ahí no se sigue que haya derecho, ¿no? ¿De acuerdo? Todo derecho es poder, pero quizá no todo poder es derecho, ¿no? Bueno, entonces, si se puede plantear, que decía hace un momento, hasta qué punto, en qué medida eso es un Estado y un derecho en el sentido de la teoría del derecho, y hasta qué punto es aquello otro de los secuestradores y el síndrome de Estocolmo, ¿no? ¿Hasta qué punto? Dije que nunca había soluciones en términos de blanco y negro, o a lo mejor de negro sí, pero de blanco no. Bien, pero eso sí se puede plantear. Planteado esto en términos de Hobbes. Vamos a meternos, ahora entramos a saco en los conceptos de Hobbes, o sea, sin permiso de Hobbes, ¿no? Planteado esto en términos de Hobbes, en términos de Hobbes, pero por gente que viene 4 siglos después, bueno, casi 4 siglos, sí, casi 4 siglos después, ¿no? Por gente que viene casi 4 siglos después. Todo eso es el tiempo de paz, ¿Cómo sabemos que estamos en tiempo de paz? En otras palabras, ¿en qué notas de la situación discernimos que estamos en tiempo de paz en el sentido de Hobbes? ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿En qué notas de la situación discernimos? O sea, en otras palabras, hay una situación empírica de poder. ¿Cómo sabemos que esa situación empírica de poder es precisamente de un poder que garantiza, por lo tanto de un sistema de garantías, etcétera? ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que de lo que estamos hablando cuando hablamos de la situación empírica de poder es de eso que se describe en la teoría de Hobbes o en la de otro? ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos, por lo tanto, que en lo que estamos es en un tiempo de paz? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo sabemos? Digamos, ¿cuáles son las marcas características visibles, empíricamente observables del tiempo de paz? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? Claro, evidentemente ahí no vale como respuesta. Evidentemente ahí no vale como respuesta el hecho de que no podamos sustraernos a esa situación de poder, el hecho de que no tengamos más remedio que aceptar, o sea, no vale como respuesta a la situación de poder misma, porque esa también se da en el tiempo de guerra, en el sentido de Hobbes, ¿no? O sea, también en el tiempo de guerra cada uno hace lo que puede y puede o no puede hacer con determinadas cosas, ¿no?
Eso también en el tiempo de guerra. Por eso, por sí solo, o sea, el que haya una situación de poder, por sí solo no diferencia el tiempo de paz del tiempo de guerra. ¿No? ¿De acuerdo? El que haya una situación de poder, por sí solo no diferencia el tiempo de paz del tiempo de guerra. Lo que sí diferenciaría el tiempo de paz frente al tiempo de guerra es precisamente el sistema de garantías. Es la medida en que funciona efectivamente el sistema de garantías. La medida en que funciona efectivamente el sistema de garantías. ¿No? Pero entonces entramos en una consideración que voy a parar aquí porque si no, bueno, primero porque tengo que parar por razones de reloj, y segundo porque no quiero seguir hablando muy deprisa porque no se me va a entender nada, ¿no? Pero además entramos en una consideración que enlaza con lo que quisiera que fuera el epílogo. Entramos en una consideración que enlaza con lo que quisiera que fuera el epílogo de este curso y que por lo tanto pues enlaza con lo que quiero decir la semana que viene, ¿no? Pues por lo tanto lo dejamos en el acto. Tengamos en cuenta que, bueno, que no siempre vamos a como ahora una última clase, ¿no?, del curso. En esa última clase tenemos que terminar con algo, ¿no? O sea, no podrá ser quedar en alto como ahora, ¿no? Pero ahora todavía nos podemos quedar en alto, todavía nos podemos quedar en el segundo de mitad del párrafo para